para ver. Bueno, ahí la puse a grabar. Voy a ver dónde me queda luego, porque no me da el formato de guardarla en correo así, pero ahí luego busco el video que se hizo, la carpeta. Ok, bueno. ¿Qué vamos a ver hoy en la clase? Factores por los que ocurrió el auge y la crisis del bipartidismo, así como el desencanto político del ciudadano costarricense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué aparecen esas dos banderitas? Ok, ya vamos a verle ahí los nombres a cada uno, los partidos políticos. Este el Partido Liberación Nacional, el PLN, y la otra es el Partido Unidad Social Cristiana, o el PUS. Estos dos partidos políticos gobernaron Costa Rica durante bastantes años. Ellos gobernaron Costa Rica desde el año 1982 hasta el 2014. ¿Ok? Esos fueron los años del bipartidismo que gobernaron el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. ¿Ok? Durante todos esos años. No es que solo esos dos partidos políticos existían, no es así. No es que solo esos dos existían, sino ni que la gente solo votaba por ellos. ¿Ok? No era que solo esos dos existían, sino que pues, solo se votaban por esos dos partidos políticos, ¿ok? Entonces, todo este periodo se le Mm. conoce como la época del bipartidismo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Parece que en ese momento los costarricenses le, 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 le daban mucha confianza política a esos dos partidos políticos. El Partido Liberación Nacional, que ya tiene una historia importante desde los años 50 que se fundó, y en el año 83 que se funda el partido Unidad Social Cristiana. ¿Ok? Entonces, solo dos partidos políticos gobernaron Costa Rica durante ese periodo. Por eso, bipartidismo, bi es de dos, ¿cierto? sí. Y partidismo, dos partidos políticos. ¿Ok? Factores por los que ocurrió el auge de dos partidos políticos, por así decirlo, así como el desencanto político del ciudadano costarricense. Ujú. ¿Te queda claro? ¿Sí? Sí. Ok, eso es referente a lo que es el bipartidismo, que es lo que vamos a ver hoy. Esos dos partidos políticos, Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, acapararon por completo la hegemonía política, el poder político, las elecciones las ganaban únicamente ellos dos. ¿Ok? Importante recalcar y recordar que no solo era que esos dos partidos políticos existían, no, los costarricenses prácticamente le daban para el voto a ellos dos únicamente, ¿ok? Se les Y dio solo mucha. confían en ellos dos. Exactamente, exactamente. Entonces, pues vamos a arrancar entonces. Dice, el desarrollo histórico de Costa Rica en mediados del siglo XX se encuentra en la herencia ideológica política del calderonismo y el figuerismo. El perfil ideológico partidista de estas dos tendencias surge en los hechos ocurridos en la década del 40, más específicamente en la Guerra Civil, y los líderes que lo protagonizaron. ¿Ok? Exacto. Con respecto a esto del calderonismo y el figuerismo, ¿verdad? Lo del calderonismo hace referencia a Calderón Guardia, recordarlo en la Guerra Civil del 48, tuvo un papel importante. Y Figueres también, ¿verdad? Esto va a dar que Figueres en el año 1951 vaya a crear el Partido Liberación Nacional. ¿Ok? Entonces, Mm. durante muchos años, la tendencia era prácticamente Liberación Nacional contra la oposición, contra otro partido político que apareciera. Ya para 1982, dentro del calderonismo, surge el Partido Unidad Social Cristiana, ¿ok? Que traía, por así decirlo, las secuelas, la herencia, que dice por acá, me gusta esta palabra, la herencia ideológica, de lo que sucedió en la Guerra Civil del 48, lo que se había protagonizado 40 años atrás. Entonces, esos dos partidos políticos también se veían como rivales, como decir Saprissa y la Liga, ¿verdad? Como Ujú. decir el Barça y el Real Madrid, algo así, ¿ok? Ujú. Antagónicos, se llama, ¿ok? ¿Por qué? Porque trae una herencia, como lo señala por acá, desde los años 40 con la Guerra Civil. El Partido de la Liberación Nacional con Figueres y el calderonismo, ¿verdad? Que traía un poco la parte ideológica de Calderón Guardia, el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Ok? Entonces, para los años 80, ambos partidos, como te lo expliqué anteriormente, de 1982 al 2014, van a acaparar toda la escena política del país con el bipartidismo. ¿Ok? Por eso también era que se les tenía mucha confianza,
porque Liberación Nacional venía y pues igualmente muchos años de tener gobiernos y tener la herencia de Figueres, de la abolición del ejército, de toda aquella historia, y el Partido Una Social Cristiana nace, ¿verdad? Un punto ideológico fuerte de quien fue Calderón Guardia, el de las garantías sociales, el Código de Trabajo. Los dos actores fuertes de la década del 40 hacen que 40 años después, para 1980, tengan un papel preponderante en la política del país con ese bipartidismo. En 1951 se funda el Partido Liberación Nacional bajo una visión socialdemócrata inspirada por pensadores como Rodrigo Fácil, el mismo Figueres Ferrer, y el calderonismo, fruto del ideario social cristiano impulsado por Calderón Guardia, se conocerá con el nombre actual Partido Unidad Social Cristiana a partir del año 83, una fusión exacta, una coalición de cuatro partidos políticos en el año 83 hace que surja el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Ok? Aquí está muy claro. Y Liberación Nacional en 1951. ¿Ok? Ahí esos dos. Liberación Nacional en 1951 y Unidad Social Cristiana en 1983. ¿Ok? Liberación Nacional con la tendencia importante de Figueres, como lo vimos, ¿verdad? Y la Unidad Social Cristiana con base importante en el pensamiento de Calderón Guardia. ¿Ok? En su momento. Repito, para la década de los 80, como lo vimos en 1982, estos dos partidos políticos van a acaparar prácticamente la política del país. Ahí van a venir los gobiernos, ¿verdad? Del año 82, la elección del 86, del 90, 94, 98. ¿Verdad? Cada 4 años, 2002, 2006, 2010, y se acaba en el año 2014, siendo Laura Chinchilla la presidenta de Costa Rica del Partido de Liberación Nacional, la última presidenta del bipartidismo. ¿No? ¿Ok? ¿Va Sí, quedando claro? ¿Sí vas entendiendo? ¿Todo en orden? sí, sí. Ok, perfecto. Dice republicano calderonista, Renovación Democrática, el Demócrata Cristiano y Unión Popular. Estos cuatro partidos políticos se unieron y fueron los que formaron, dieron a conocer en Costa Rica lo que hoy conocemos, porque el partido político todavía existe, el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Ok? Y vos me decís, profe, pero ¿por qué cuatro partidos políticos, verdad? Porque eso fue una coalición prácticamente, ¿ok? Te lo pongo como lo vemos hoy en día, ¿cierto? Está la continuidad, ¿verdad? Laura Fernández, don Rodrigo Chávez, ¿cierto? Y está la oposición. Está Ariel Robles, Álvaro Ramos, este señor Juan Carlos Hidalgo, entre otros. Es como decir que ellos hagan un partido político. Pero ¿Ok? Álvaro Ramos no era de Liberación. Exacto, sí, pero por eso te digo, es como decir que ellos hagan un partido político, digamos, que el Frente Amplio se una con Liberación, con la Unidad Social Cristiana y con otro partido político, y entre ellos hagan un partido político, ¿me entendés? Entonces, esa oposición se va a concentrar en uno Ujú, solo frente al pueblo soberano. Fue lo mismo que sucedió en el año 83 con estos cuatro partidos políticos, ¿ok? Republicano Calderonista, ujú, Renovación Democrática, Demócrata Cristiano y Unión Popular. Esos cuatro se unieron y fundaron el Partido Unidad Social Cristiana en 1983. ¿Ok? Prácticamente para hacerle una oposición a quién? A Liberación Nacional. ujú, Te quedó claro, porque como te lo expliqué anteriormente, recordá que ellos son rivales, son antagónicos, son como decir ujú. la prisa, ¿verdad? Entonces, el rival sale de la unión de esos cuatro partidos políticos, ¿el rival de quién? De Liberación Nacional. ¿Mm? Sí, ¿Va quedando claro? Sí, sí vas entendiendo. sí. Ok, ok, perfecto. Hay cualquier duda me lo decís, ¿verdad? Ok. Luego por acá nos habla de Liberación Nacional, dice, de esta manera surge el bipartidismo, significado que el Partido Unidad Social Cristiana se convertiría en el principal opositor de quién? Del PLN, del Partido de Liberación Nacional. ¿Ok? ¿Ve? Entonces, así es como surge la unión de esos cuatro partidos políticos, el Partido Unidad Social Cristiana, que va a ser la principal fuerza opositora del Partido de Liberación Nacional. ¿Ok? Se pensaba que era para los años 80 nada más, pero hoy en día existe todavía el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Desde que se fundó en el año 83 nunca se ha acabado, nunca lo han cerrado. Se creía que era para un corto periodo, pero ahí en los años 90 siguió tomando fuerza y fuerza y fuerza. Ya hoy en día no, ya hoy en día el Partido Unidad Social Cristiana ha quedado bastante relegado,
muy, muy, muy relegado, demasiado. De hecho, solo sacaron una diputada para estas elecciones, nada más, ya, solo eso. No obtuvieron más. Es más, tiene más fuerza el Frente Amplio que el Partido Unidad Social Cristiana, hoy 2026. Pero en aquellos años 82 al 2014 era la principal fuerza opositora del Partido Liberación Nacional. ¿Ok? Y entre ellos dos gobernaron el país durante ese periodo de tiempo, del año 82 al 2014. Antes de 1980, puede decirse que estas dos tendencias mantuvieron su propio perfil ideológico, con el cual se disputaban los votos un electorado que conocía sus diferencias. Bueno, antes de 1980, prácticamente era liberación nacional contra la oposición. Perdón, Sebas. Liberación nacional contra la oposición eran prácticamente antes de los años 80, porque la Unidad Social Cristiana no existía. ¿Ok? Entonces era prácticamente el Partido de Liberación Nacional contra los opositores. ¿Ok? Contra los que aparecieran en la oposición. ¿Ok? Eso antes de los Ujú. años 80. ¿Ok? Te puede decirse que estas dos tendencias mantuvieron su propio perfil ideológico, con el cual se disputaban los votos de un electorado que conocía sus diferencias, porque también iba por ahí. Es que es muy similar a lo que vimos hoy. Lo que pasa es que no hay un partido político de la oposición, que son varios, ¿verdad? Liberación Nacional, la Unidad, el Frente Amplio. Pero como habían diferencias entre quienes apoyaban a Figueres, a Liberación Nacional de muchos años atrás, y los que no, esos que no, esa oposición, dicen, bueno, hagamos un partido político, ¿cierto? Porque tenemos diferencias con Liberación Nacional, que a partir de 1983 con la Unidad Social Cristiana, pero antes estaba muy diseminado, por así decirlo, diseminado es que habían varios partidos políticos, todos en contra de Liberación Nacional, ¿ok? Es prácticamente Liberación Nacional contra la oposición. A partir de 1983, cuando se crea la Unidad Social Cristiana, ahí ya esa oposición se va a unir en un solo partido político, no van a estar tan dispersos. Entonces las personas de esos otros partidos políticos van a votar por el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Ve? Es como que por las próximas elecciones se haga una coalición, ¿verdad? Como te expliqué, de esa oposición, un solo partido político contra y el partido político de don Rodrigo Chávez y Laura Fernández. ¿Ok? De ahí nace esa partido Unión Social Cristiana para tener un contrapeso, un rival que fuese fuerte para Liberación Nacional. ¿Ok? Las ideologías políticas, que sí es también importante recalcar y mencionarlas. El Partido Unión Social Cristiana es una ideología social cristiana, su fuente era la doctrina de la Iglesia Católica, y el Partido de Liberación Nacional, una ideología socialdemócrata, bajo los principios de justicia social y desarrollo con equidad. ¿Ok? Eso es importante que, bueno, con el nombre Partido Unidad Social Cristiana, yo creo que queda muy, muy claro, ¿verdad? ¿Cuál era su ideología política, cierto? De social cristianos. El mismo nombre lo indica, ¿cierto? Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuál era la ideología política? Social cristianos. Yo creo que está muy fácil, ¿verdad? Ahí yo creo que automáticamente aprendido el nombre, sabes cuál es la ideología política de ese partido. Y el Partido de Liberación Nacional, socialdemócratas, ¿ok? Entonces, a nivel ideológico el país se dividió entre socialcristianos y socialdemócratas. Bien, ¿ok? Es que es importante que manejes esas dos ideologías políticas por aquello que te lo lleguen a plantear. Partido Una Social Cristiana, social cristianos, obviamente ahí no va a cambiar, creo que con solo aprenderse el nombre, ¿sabes? El Partido Liberacional sí, socialdemócratas, ¿ok? Socialdemócratas. Entonces también hubo una tendencia muy marcada a quienes apoyaban el socialcristianismo y quienes apoyaban la socialdemocracia, ¿ok? El socialcristianismo se apega más a elementos propios de la Iglesia Católica y la socialdemocracia busca más la justicia social, desarrollo, igualdad, equidad, políticas públicas, y ahí existía ese contrapeso entre uno y otro, ¿verdad? Y pues de cada quien buscaba a quién apoyar, como dicen, ¿verdad? Que se sentía mejor que uno u otro, dependiendo de su postura también. ¿Ok? ¿Te quedó claro estas las ideologías? Sí, Importante que queden claros. Y con el Partido Unión Social Cristiana, yo creo que con el nombre ahí está basta y sobra, ¿verdad? Que hace referencia, ¿verdad? Entonces,
Dice, los años de los 80 marcan el inicio del bipartidismo, correcto, 1982, con esa elección del año 82, pero a la vez con una ruptura con el que se puede llamar bipartidismo tradicional. Esto debido a que luego de la crisis en el gobierno de Rodrigo Carazo, el Partido de la Nacional y el PUS adoptaron en sus gobiernos las estrategias planteadas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales obligaron a la mayoría de los países latinoamericanos a firmar los PAES, préstamos que se dieron, como condición para guiar recursos financieros y compensar sus debilidades económicas por medio de préstamos. ¿Ok? Hablemos un poco de lo que Ujú, señala esta diapositiva, ¿ok? Que es, ahí señala aspectos importantes, ¿ok? Este, bueno, sí, 1982 es el inicio del bipartidismo, por lo vemos acá, año 82, ahí va a iniciar ese bipartidismo hasta el 2014, ¿verdad? Hasta el 2014. Como eso no se nos pueden olvidar esos años, ¿ok? Año 82 al 2014 fue el bipartidismo. Eso no se nos puede olvidar, ¿ok? ujú, Bipartidismo, pero a la vez con su ruptura, el que se puede llamar bipartidismo tradicional. ¿Por qué razón? Porque el tradicional era Liberación Nacional contra la oposición. Aquellos cuatro partidos políticos, ¿verdad? Que no eran uno solo, sino otros cuatro. Eso formaba también dos fuerzas, ¿cierto? Liberación Nacional contra la oposición, ¿ok? Pero se va a romper. Y pues obviamente en 1982, cuando ya la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, van a enfrentarse en esas elecciones. Esto debido a que luego de la crisis de gobierno Rodrigo Carazo, fue el presidente que tomó el país a finales de los 70, inicios de los 80, con el tema referente a la crisis del Estado gestor o benefactor. El Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana adoptaron en sus gobiernos estrategias planteadas por el Fondo Monetario Internacional. Y aquí es donde viene algo curioso de este bipartidismo, porque es donde dice, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana adoptaron en sus gobiernos las estrategias planteadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? De que los dos partidos políticos, cuando tienen que tomar decisiones fuertes y radicales, le eran prácticamente lo mismo. ujú, ¿Sí? ¿Sí me entendés? O sea, uno pensaría que si son contraparte, son rivales, ¿verdad? Si Liberación Nacional dice sí, la Unidad Social Cristiana hubiese dicho no. Pero cuando se da el tema de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, exacto, con los PAES, los programas de ajuste estructural, de los dos se ponían de acuerdo. Entonces, esa confianza, por ejemplo, quedó Liberación Nacional esos 4 años. Uno esperaba que la Unidad Social Cristiana le hiciera ¿verdad? La competencia, el contrapeso, la contraria. Y no, más bien apoyaban lo que decían. Y viceversa. Si ganaba la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, que pensaban que iba a ser la oposición, a mí le daba la mano y le decía, sí, firme esos préstamos, sí, sí. Dígale sí al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, donde parecía que hacer fuerzas opositoras, ¿cierto? Y prácticamente alguna u otra cambiaran, pero no fue así, ¿ok? Como condición para girar recursos ujú. financieros y compensar sus debilidades económicas por medio de préstamos, que fueron préstamos, exacto, aumenta la deuda externa del país. Esa es la consecuencia negativa también de este bipartidismo. No sé si más adelante, pues ahí en la presentación lo señalará, pero te lo explico de una vez que el país durante todos esos años aumentó mucho la deuda externa, porque ninguno, ni uno ni otro, ¿verdad? Cambiaban su postura referente al tema de préstamos o relación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y se dejaban, ¿verdad? Prácticamente someter a lo que decían estas políticas internacionales. Entonces, ese bipartidismo, a pesar de que eran dos partidos políticos diferentes, claro, pero si los llevamos a la estrategia política, prácticamente tenían la misma postura. ¿Mm? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? ¿Mm? Sí, Muy importante esa parte. ¿Ok? Los dos llevaron al país, lamentablemente, a una crisis fuerte de aumento de deuda externa incluso. Entre ambos partidos prevaleció una política compartida, ¿ven? Ahí lo señala, de reducción del tamaño del Estado con acciones discretas de movilidad laboral, despidos. Movilidad laboral son despidos, ahorita volvemos a subrayar ahí. Fortalecimiento de las empresas privadas y debilitamiento de otras dirigidas a mejorar las condiciones sociales del trabajador y de la población en general. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acá esta diapositiva, señalar aquí aspectos importantes. Lo de política compartida, se le pegó todo. sí, vamos a ver, no se fue el internet. Sí, ya llegó el internet para moverme con los datos, quitar los datos y poner el internet, el normal. Creo que ya vino. Sí, ¿Ok? ya.
Bueno, pero voy a cambiar los datos para poner el... Vamos a ver. ¿Ahí me escuchas? Sí. Vamos a ver qué pasó con el internet. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? Más o menos. ¿Ya me escuchas bien? ¿O se pega? Aló, ¿Ahí me ahora, escuchas? ahí, ¿Y ahora ahí, sí? ahora, ¿Ya sí, ahora mejor? sí, sí, ¿Ya me ya, escuchas? Sí. Ok, perfecto. Bueno, parece que ya vino el internet, entonces ya voy a dejar los datos de lado. Ah, tal vez así no se pegue tanto, ¿ok? sí, Porque como te dije, tuve problemas con el internet. Bueno, de hecho, pues ahí algo se ha pegado un poquillo, tal, más o menos, pero ahí le vamos dando. Bueno, voy de nuevo con esta diapositiva a leerla. Entre ambos partidos prevalece una política compartida de reducción del tamaño del Estado, con acciones discretas de movilidad laboral, fortalecimiento de las empresas privadas y debilitamiento de otras dirigidas a mejorar la condición social del trabajador y de la población en general. ¿No? ¿Qué quiere decir eso de la política compartida? Lo que yo te estaba explicando anteriormente. Que parecían rivales, cierto, parecían enemigos, uno y otro, pero en las decisiones políticas las compartían. ¿Ok? Los dos decían que sí o los dos decían que no. Es, lo que se esperaba era otra cosa. Repito, que un partido político le llevara la contraria a otra. ¿Ok? Pero no se daba. ¿Ok? Eso lo marcó mucho también, que parecía un mismo partido político. Entonces, más adelante creo que por ahí lo vamos a ver, a explicar, o si no yo te lo explico, eso va a generar un descontento en las personas, porque no resolvía uno ni resolvía el otro. ¿Ves? ujú, Por ahí lo vamos a ver. Bueno, lo de política compartida, eso era exacto. Eran en la política, por así decirlo, en la mesa eran enemigos, pero a la hora de hacer el negocio en la mesa, perdón, eran enemigos, pero al momento de hacer el negocio eran más que amigos, ¿ok? Entonces no parecía que uno le llevara la contraria al otro. Reducción del tamaño del Estado, ujú, de la movilidad laboral, o sea, los despidos. Durante esos años hubo mucho despido de trabajadores del Estado, que reducieron el tamaño del Estado, fortalecimiento de las empresas privadas, zonas francas, empresas como Walmart, por ejemplo, llegaron a Costa Rica en ese periodo, ¿no? Y otras dirigidas a mejorar la condición social del trabajador y la población en general, el debilitamiento de quienes, de instituciones como el IMAS, como el BAMBI, como el INBU, que son becas, ¿verdad? Que son las que le ayudan a gran parte del sector social del país. Durante este bipartidismo se le dio mucho apoyo, como dice la presentación, a la empresa privada, al capital extranjero, y se fue reduciendo la inversión en salud, en educación, en becas, en ayuda económica, por esa política compartida, ¿cierto?, de generar siempre recursos en favor de qué, del capital extranjero. Queda claro, entonces ves que la cuestión social con estos dos partidos políticos y durante el bipartidismo se afectó bastante, ¿ok? Se afectó bastante. Ujú. El llamado Pacto Late Figueres fue una guerra civil, perdón. El llamado Pacto Figueres-Calderón en 1995 puso a jugar a ambos partidos en igualdad de condiciones. Exacto, en 1995, qué importante lo que es esta diapositiva, que prácticamente considera el plus, que es una combinación, que va a subrayar acá, que es una combinación del Partido Unidad Social Cristiana, ¿cierto? Y la Liberación Nacional. ¿Ves? Plus PLN, plus, pongámosle una N aquí también, ¿ok? Entonces, Figueres, ¿verdad? El hijo de Pepe Figueres y el hijo Calderón Guardia, que en ese momento eran pues, dos personas fuertes de la política del país, pero no siguen siendo, pero en esa época, bueno, obviamente más jóvenes, ¿verdad? Con 31 años menos, tenían, ¿verdad? Más actividad política. Ellos firman un pacto, un acuerdo, ¿ok? Donde prácticamente van a decir que esa rivalidad no va a ser tanto como la que ellos pensaron que iba a ser, ¿ok? Entonces en 1995 se da ese pacto. ¿A qué hace referencia y por qué se da ese pacto? Para que no existiera a nivel político y lógico en Costa Rica tanta diferencia. No nos vean como enemigos, como decir que la Liga y Saprissa se reúnen, ¿verdad? Un pacto y para las aficiones no somos enemigos, ¿ok? Entonces, eso se dio en 1995, evitando obviamente una confrontación
entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que tal vez llevara un movimiento social fuerte, ¿verdad? Una huelga tal vez, no guerra civil porque no tenemos ejército, pero sí por lo menos que las personas se enojaran, ¿verdad? Y se pelearan por los partidos políticos. Entonces se realizó ese pacto Figueres-Calderón. Aparte que, recordemos que políticamente ya los dos venían con ideas muy similares, ¿cierto? Todos aprobaban lo que decía así, decía el otro sí, el otro decía blanco, uno pensaba que Liberación Nacional decía negro, pero no, también decía blanco. Entonces firmaron ese pacto, perdón, prácticamente para consolidar, por así decirlo, la unión que tenían esos dos partidos políticos, a pesar de que eran completamente distintos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto lo vimos creo, ayer, los vamos un poco, ¿verdad? La huelga del Magisterio Nacional de 1195, la del Combo Elice. La del Ujú. Magisterio Nacional, recuerda, esta fue la de los profesores, Sí. recuerda, lo vimos ayer. Y la del Combo Elice era la que querían vender el ICE. Ok, esas las vimos ayer, las dos. Ok. Y mucho de lo que nosotros vimos ayer, bueno, principalmente la del TLC también, no se parece por allá, pero la del TLC con Estados Unidos, esas tres que vimos ayer se marcaron mucho con el bipartidismo, ¿ok? La del magisterio, la de los profesores, el tema de las pensiones y demás, la del combo del ICE, que era vender el ICE, ¿verdad? Y la del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esas tres huelgas, esas tres manifestaciones, las vivió muchísimo el bipartidismo, ¿ok? Porque lo del TLC fue en el 2007. Y recordad que el bipartidismo finaliza en el 2000, ¿qué? En el 2014. ¿Ves? Ujú. Ok, perfecto. Eso lo vimos. Parte de esas huelgas que vimos nosotros también ayer era por ese descontento ante esos dos partidos políticos. Ya poco a poco la gente iba despertando, iba observando, ¿cierto? Mira, el partido político no me parece, este otro tampoco, y empieza un descontento también con esos dos. Ujú. Como parte de la crisis del bipartidismo, procesos judiciales, investigación, especulado, ya te explico eso. Se aprecia el surgimiento de nuevas formas políticas emergentes, como el Partido Acción Ciudadana, el PAC, y el Movimiento Libertario. El mismo Frente Amplio también surgió por esos años, que apuntarían hacia la aparición del pluripartidismo político en el país. ¿Ok? Entonces dice, como parte de la crisis del bipartidismo, sí, por lo que tengo mencionando, porque ya las personas empezaron, los ciudadanos, como a desconfiar de ellos, ¿cierto? Primero porque los vieron en un principio diferentes, pero después con ese pacto de Figueres con Calderón y las demás políticas y las decisiones que tomaban, dice la gente, no, pero son lo mismo, ¿sí? La gente empezó a pensar como que fueron engañados, ¿cierto? Que buscaban lo mejor en uno o en el otro, pero a fin de cuentas los dos eran lo mismo, ¿cierto? A eso hay que sumarle, exacto, que muchos de esos políticos, procesos judiciales, y los investigaban, y hubo mucho peculado. El peculado es cuando se da corrupción con fondos públicos. Que, por ejemplo, una plata que va para Limas, 100 millones de colones, pero esos 100 millones de colones solo la mitad llegó, porque la otra mitad se la dejaron ministros, presidentes, diputados. ¿Ok? Eso es peculado. El peculado es cuando se hacen negocio ilícito, ¿verdad? O cuando se comete corrupción con fondos públicos. ¿Ok? Eso es peculado. Ujú. Entonces, todo eso generó descontento en la población, ¿cierto? Ujú. Ujú. Aparece el surgimiento de nuevas formas políticas emergentes y aparecen nuevos partidos políticos, por ejemplo, el PAC, Partido de Acción Ciudadana, el Movimiento Libertario, el mismo Frente Amplio surgió en ese momento, en el año 2004, ¿sí? Y de esto les van a quitar votos, ¿ve? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, yo antes era de la unidad, pero ahora estoy con Frente Amplio. Yo antes era Liberación Nacional, pero hoy con el Movimiento Libertario. Ah, es que mi familia era de la mitad de uno y el otro, de la unidad, otros de liberación, y ahora yo soy del PAC. Queda claro, entonces, el surgimiento de esos partidos políticos hace que le reste votantes a uno y otro, ¿ves? Que apuntarían hacia la aparición del pluripartidismo político en el país, ¿correcto? ¿Qué quiere decir el pluripartidismo? Varios partidos políticos ya con un peso importante, ¿ok? Porque vamos a ver, si bien es cierto, las papeletas siempre eran muy numerosas, pero después de los años 2000, con el PAC, Movimiento Libertario, el Frente Amplio, ese movimiento libertario ya hace unos años que está muy capa caída, por así decirlo, ¿verdad? Pero fue muy importante. Este, hace que entonces otros partidos políticos también tengan un peso electoral fuerte. ¿Ves? Por ejemplo, ahora, y el Frente Amplio sacó 6, 7 diputados, no recuerdo ahorita. Eh, este, Liberación Nacional tiene su representación, el PAC, ahí y demás.
Antes es que también la parte de los diputados era prácticamente mitad y mitad, ¿ok? Entonces también había que tomarlo en cuenta con el bipartidismo, pero los diputados eran prácticamente mitad y mitad. Entonces ya cuando aparecen estos partidos políticos, también dentro de la Asamblea Legislativa, se va a dividir mucho, porque sí están los de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, pero otros más, ¿ok? Aparecen otros más, los del Pacto Movimiento Libertario de Frente Amplio, ¿ok? Hoy en día no, porque el partido de doña Laura Fernández acaparó mucho diputado, o tiene acaparado mucho diputado, son 31, ¿verdad? Pero durante el bipartidismo se empezó a marcar esa tendencia poco a poco, llegando al 2014, en los últimos años, principalmente el bipartidismo, que aparecían otros partidos políticos con bastantes diputados también, ¿ok? Ujú. ¿Vamos bien ahí? Sí, todo claro. Vos me decís. Creo que voy a cortar aquí la clase para hacer otra, porque ya me dijo de los... Quedan 7 minutos, pero vamos a ver dónde quedamos, ¿ok? Ah, bueno, en la 13. Nos queda la 13, 14, 15. Ok, vamos aquí. Vamos por esta, ¿ok? Eh, voy a ver esta, ¿ok? Vamos a ver qué dice y ahí creo que nos da chance, dice. El pluripartidismo ha afectado severamente en la Asamblea Legislativa, lo que te estaba explicando, de la cantidad de partidos políticos que deben negociar entre sí en la elaboración de las leyes nacionales, así como su relación con el Ejecutivo. Exacto, entonces, repito, tal vez hoy en día no, esta Asamblea Legislativa no, porque tiene mucho de Laura Fernández, ¿verdad? Obviamente. Pero, por ejemplo, en las últimas décadas del bipartidismo, vamos a ponerte un número así, ¿ok? Son 57. Ahí sí tengo que restar unos números, los resto y ahí voy acomodándome, ¿ok? Vamos que eran 20 del Partido Unión Social Cristiana, ¿ok? Supongamos bueno, otros 20 de Liberación, no, sí, pero 20 de Liberación Nacional y 40, ¿ok? Bueno, son muchos de cada uno, ponle 15 y 15, ¿ok? Pues son muchos. O 15 y 20, sí, 15 y 15, pongámosle, porque queden 30. Entonces, 15 de Liberación Nacional, ¿ok? Más 15 de la Unidad Social Cristiana, hay 30, ¿verdad? Pongámosle unos 8 del Movimiento Libertario, hagámoslo con un morado, 8 del Movimiento Libertario, hay 38, ¿verdad? Pongámosle unos 9 del Frente Amplio, no, 6 del Frente Amplio. Ahí llevamos 38, 44, ¿verdad? Pongámosle del partido aquel del IFENSA y pongámosle unos 6 también, ¿verdad? Serían 38 y 6, 44 y 6, 50. Exacto, y pongámosle 7 del partido de Fabricio. Ahí está. Así está la Asamblea Legislativa. ¿Ok? 15, 15, 8, 6, 6 y 7. ¿Ok? Estos dos de arriba eran los del bipartidismo, ¿cierto? ¿Ok? Los demás eran de los otros partidos políticos que estaban surgiendo. Eso es lo que dice esa diapositiva y que yo te expliqué. Entonces, Ujú. esos dos partidos políticos antes eran 35 y 22 del otro, mitad y mitad casi, ¿verdad? Pero como fue avanzando el bipartidismo, principalmente al final, la Asamblea Legislativa quedó muy dividida, muy fraccionada, como dice acá. ¿Ok? Ujú. ¿Te quedó claro ahí también esa parte? Ujú. Sí, Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí voy a cambiar, a quitar esta reunión. Vamos a hacer otra, porque ya nos quedan como 4 minutos de esta, para ver dale. estas diapositivas 3 que hacen falta, ¿verdad? Y cerrar lo que tenemos para hoy y ponernos de acuerdo a ver cuándo nos vemos entre semana, porque por dicha vos me dijiste que tenés este chance, ¿verdad? Sí, Salís temprano más bien. Entonces a mí sí. me sirve pues, para poder ayudarte, ¿ok? Bueno, o Dale. sea, voy a cerrar acá y volvemos entre unos minutos, 2 minutos, por la vida. Ok.